Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Amigas nautas, amigos nautas, Paraguay pasó de aliado a enemigo en tan solo meses. Y allá va Flores a cumplir un destino que él mismo comenzó a sellar años atrás. Vamos camino hacia la guerra del Paraguay. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Cae con estrépito de bruces sobre el cemento. Ahí se va alzando como un pesado pingado. Amigas nautas, amigos nautas, si lo vio o no es un tema que deberemos dilucidar a partir de este podcast y releyendo los textos y manuales que hablan del período. Por lo pronto nosotros vamos a seguir la línea del cuaderno de marcha número 35, publicado en marzo de 1970. Está en las anáforas de la Universidad de la República y en nuestra sección biblioteca en nautamedia.com. En esta edición, José María Rosa busca una explicación en su artículo ¿Y cómo se metió Argentina en la guerra de la Triple Alianza?, el puntapié de la participación de su país en los asuntos orientales. Y lo encuentra en los preparativos de la invasión de Venancio Flores. Esto tiene fecha, 20 de octubre de 1861. No se olvide de los orientales que, proscritos de su patria, desean volver a ella dándole participación en los asuntos públicos. Eso fue la cruzada libertadora que se concretó 2 años después. Insistimos, no sabemos si Flores lo vio. Quien sí lo hizo fue el dictador paraguayo Carlos Antonio López, quien le expresó al encargado de negocios uruguayo Juan José de Herrera, padre de Luis Alberto de Herrera: no se fíe de Mitre, que ya fue así la vez pasada con el desgraciado general César Díaz. Habla justamente de la hecatombe de Quinteros. Hay más material en nautamedia.com. Pero ya la prensa de Buenos Aires estaba confiada, medio desbocada, hablando sobre pavonizar el Estado oriental. Pavonizar significa extender el resultado de la batalla de Pavón sobre el Uruguay. Así que vamos a explicar qué pasó en la batalla de Pavón. Milonga sangre en las venas de la historia que se aleja, leyenda de patria vieja, quiso del cielo divisar con justo José de Urquiza, Juan Antonio Lavalleja. Y este será el primer paso hacia la guerra del Paraguay. El primer paso nuestro, porque se puede abordar por otros lados, y ya lo vamos a ver en la próxima temporada de Nauta Media Historia. El misterio de Pavón, titula la web El Historiador, del reconocido historiador argentino Felipe Piña. Habla del 17 de septiembre de 1861, cuando los milicianos unitarios de Bartolomé Mitre se enfrentan a los ejércitos federales de Justo José de Urquiza. Esto fue cerca del arroyo Pavón, en Santa Fe, una provincia netamente federal, defendida por ejércitos federales. Pero a pesar de la superioridad numérica, Urquiza se retiró de la batalla. Y así, las ideas liberales y porteñas fueron las que organizaron de una vez y por varias décadas a lo que hoy conocemos como República Argentina. Sin jefe, las tropas federales caen bajo la confusión en la batalla de Cañada de Gómez del 22 de noviembre de ese año. Flores comandaba a los unitarios mitristas y mandó degüello, una matanza que hizo temblar a propios extraños. No se olvide de los orientales, le escribió Flores a Mitre un mes después. La idea de pavonizar al Río de la Plata. Y eso expresaba el ímpetu favorable al liberalismo de la reorganización argentina para aplicar al otro lado del estuario. Eclipsado Urquiza, vaya uno a saber bajo qué misteriosos motivos, los otros 2 puntos aún sin pavonizar estaban en Montevideo y en Asunción del Paraguay, los próximos objetivos de las políticas de Bartolomé Mitre.
Así que Uruguay, Flores y los floristas estaban en la reflexión de Mitre cuando pensaba en los próximos tiempos. Eran aliados. Con esta salvedad que vamos a leer directamente del historiador argentino que citamos, José María Rosa. Ni los blancos fueron, política y socialmente, una versión exacta del federalismo argentino, ni los colorados correspondían del todo con los unitarios. A la situación se suma el movimiento de los federales que todavía no entendían la posición de Urquiza. Dos revoluciones, encabezadas por el caudillo Chacho Peñalosa, hackearon al gobierno porteño de Mitre entre 1863 y 64. En Brasil, en tanto, a dos marineros ingleses se les ocurrió mamarse y generar disturbios. Las autoridades locales los apresaron y la diplomacia de Su Majestad Británica accionó. 3 barcos ingleses se apostaron frente a la bahía del Corcovado de Río de Janeiro en reclamo de sus soldados del mar. Muchos dicen que esta presión fue para dilatar una intervención sobre el Uruguay. En 1864 se terminó el conflicto anglo-brasileño y las manos del emperador Pedro II quedaron libres. Piensan las criaturas mudas telepáticas. Por tanto, a los amigos brasileños de Flores, como eran los fazendeiros del norte del Río Negro, se sumó la poderosa armada imperial brasileña y el ejército imperial. Derribaron a cañonazos a Paysandú, lo que asustó a Montevideo, capital que firmó la paz, y en 4 meses los ejércitos orientales marcharon hacia el Paraguay a enfrentar a los 40.000 soldados del mariscal Francisco Solano López. El 21 de junio de 1865, como recordamos en el capítulo anterior, Venancio Flores parte con cara de disgusto y preocupación, según indica el historiador Washington Lockhart. Su secretario personal era Julio Herrera Lloves. Su primera parada fue Buenos Aires, para entrevistarse con Bartolomé Mitre. Fueron días de reconocimiento público, con muchos porteños vivándolo en los muelles portuarios. Flores encabezó una división compuesta por 5.000 soldados. Junto a un número similar de argentinos, conformaron la fuerza que venció a los 3.000 paraguayos en la batalla de Yatay. Y así comenzó la guerra contra el Paraguay. ¡Soldados paraguayos! ¡Os espera la gloria y la inmortalidad! Pero si me permiten, y ya para finalizar, retomemos la última página del cuaderno de marcha número 35, porque hay una carta del embajador francés Mike Jeffer que envió a su ministro de Negocios Extranjeros, Louis Dellieux, el 29 de mayo de 1865. Es decir, antes de la partida de Venancio Flores, antes de la firma de la Triple Alianza en la ciudad de Uruguayana en septiembre de ese año. Pero pinta hermosamente cómo era la situación en Montevideo durante esa época. Paso a leer. Esta cuestión del Paraguay, verdadero motivo, como ya lo ha comprendido, de la intervención brasileña en los asuntos orientales, acaba de provocar una vez más en Río de Janeiro la caída de un gabinete, la desgracia de Tamandaré, el mismo que hace meses exaltaban tanto. Otras cuestiones agitan o ensangrientan, desgraciadamente, casi todas las partes del nuevo continente. Aquí nos enteramos, al mismo tiempo que del asesinato de Abraham Lincoln, del trágico fin del general Blesú, el 9º presidente boliviano que, después de Sucre, haya sido condenado al exilio o a la muerte violenta. También se esperan con inquietud noticias de la Revolución Peruana, de donde puede depender la cuestión de la guerra o la paz en España y sus antiguas colonias de Perú y Chile. En medio de tales preocupaciones, la obra La vida de Julio César fue aquí en Montevideo, tanto como en otras partes, un gran acontecimiento literario. Fue la llegada del duque de Penthièvre, en calidad de teniente y a bordo de la corbeta con hélice portuguesa Infante Don João. Sobrino del emperador Pedro II, fue naturalmente bien acogido por el general Flores, quien le ofreció una serenata, mientras que su familia le enviaba un magnífico ramo.
El duque, en agradecimiento, acompañado del barón Leite y de 3 oficiales superiores portugueses, visitó al gobernador provisorio en el fuerte, la sede del Poder Ejecutivo. Las personas que lo vieron presentan al duque de Penthièvre como un adolescente esbelto, casi sordo, muy miope, muy reservado, y que sin embargo se permitía, para complacer a los jóvenes republicanos de Montevideo, hablar de la corte imperial de Río de Janeiro como la más espantosa del mundo. Tenga bien aceptar las protestas de la respetuosa consideración con la que le tengo el honor de ser. Señor ministro de Vuestra Excelencia, el muy humilde y muy obediente servidor, Pierre Daniel Martín Mallefer, embajador francés en Montevideo. Nauta Media Historia, 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com.